Para calcular la trayectoria de una partícula en caída libre o en movimiento parabólico, usamos las ecuaciones de cinemática. En caída libre solo actúa la gravedad, por lo que la velocidad y la posición dependen del tiempo y la aceleración gravitacional. En movimiento parabólico, además de la gravedad, consideramos el desplazamiento en el eje horizontal donde no hay aceleración. Usar una hoja de cálculo como Excel o Google Sheets facilita las aproximaciones. Introduces valores iniciales como la velocidad, el ángulo, lanzamiento y gravedad, y luego usas las fórmulas de la cinemática para calcular la posición de la partícula en intervalos de tiempo. Así puedes generar columnas para tiempo, posición horizontal, posición vertical y observando cómo cambia la trayectoria en cada instante. Para incluir factores como la resistencia del aire se ajustan las ecuaciones. La resistencia del aire depende de la velocidad de la partícula y la densidad del medio, por lo que introduces una fuerza adicional que actúa en sentido opuesto al movimiento. Este ajuste se hace sumando términos de fricción que afectan la aceleración y requiere métodos numéricos más complejos como la integración por intervalos pequeños, que puedes hacer también en una hoja de cálculo o con software especializado. Describir el movimiento con vectores ayuda a separar los componentes horizontal y vertical, lo que es clave para analizar el comportamiento de la partícula. Cómo modelar y visualizar movimiento con programación de alto nivel. Para simular el movimiento de un proyectil se usa condicionales para verificar si ha impactado el suelo y bucles para calcular su posición en cada instante. Variables como la posición, velocidad inicial y ángulo de lanzamiento almacenan los datos, mientras que arreglos guardan las posiciones en distintos momentos. Funciones determinan la trayectoria del movimiento y métodos numéricos permiten simular efectos como la resistencia del aire. Finalmente, se implementan gráficos y animaciones para visualizar el movimiento del proyectil. ¿Cuáles son los datos en lenguajes de programación que puedes considerar para modelar trayectorias de partículas? Números reales para posiciones y velocidades, vectores para presentar posiciones y velocidades en 2 y 3D, matrices para almacenar múltiples trayectorias o datos de partículas, estructuras para agrupar propiedades de las partículas como posición y velocidad, celdas para almacenar diferentes tipos de datos o trayectorias de longitudes variables. ¿Cuáles son las estructuras que forman parte de los algoritmos en lenguaje de programación que permiten lograr una simulación de un fenómeno físico? Las variables que definen para la posición, velocidad, tiempo y parámetros físicos como la gravedad, estructuras de control que se utilizan en condiciones para verificar eventos como si el proyectil haya tocado el suelo, y bucles como for o while para iterar sobre el tiempo y actualizar la posición y velocidad. Se crean funciones para calcular la nueva posición y velocidad del proyectil usando ecuaciones de movimiento y graficar la trayectoria, y se aplican ecuaciones de movimiento. En visualización se utilizan gráficos para presentar la trayectoria del proyectil. Bueno, para generar aproximaciones de nivel futuro, lo que tenemos que considerar primero, antes que nada, es ver cuál es la masa del proyectil, la gravedad, el ángulo con el cual es arrojado y a su vez también la fuerza con el que es arrojado, ya que dependiendo del ángulo, la fuerza y la masa va a llegar a distancias a considerar de diferente manera, diferente distancia. Entonces, ya con estos primeros datos podemos ver y apreciar cuál puede ser la trayectoria de los proyectiles. También se puede tomar a considerar la tendencia de estos, ya que podemos decir que X volcán siempre saca proyectiles de 500 kilos. Podemos considerar ver la tendencia de estos y considerar cuál es la trayectoria esperada, y con esto poder tener en mente cuál es una zona de riesgo y cuál es una zona segura, para así las personas que viven dentro de esta zona de riesgo comentarles y evacuarlas de una mejor manera gracias a esta tendencia que podemos lograr a ver. También las trayectorias, al cambiar ciertos parámetros como la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento, el mapa de las zonas tanto de riesgo como zona seguro se puede comparar con estos factores. También afecta demasiado la distancia y la altura alcanzada por el objeto.
Para poder considerar esto ocupamos pues obviamente una variación de velocidad, el ángulo. Para obtener el mapa de las predicciones se lanzan pues obviamente varios objetos de diferentes combinaciones de velocidades iniciales y ángulos para así poder recrear lo esperado, que en este caso sería pues el mapa. Con todo esto a considerar, podríamos llegar a una mejor medida, a un mejor cambio en las zonas seguras y las zonas no seguras.